Vivimos en una sociedad donde la mayoría comparte una misma religión, pero ¿qué pasa cuando miramos más allá? ¿Qué otras formas existen de entender la vida? El objetivo de esta charla es analizar 3 sistemas religiosos presentes en el mundo y en distinta medida en la zona metropolitana de Guadalajara. Para cada uno de ellos investigamos 6 elementos principales, que son sus creencias centrales, sus rituales, sus normas morales, su libro o referente, su presencia en Guadalajara y sus aportaciones culturales. También buscamos identificar elementos comunes, diferencias y tensiones entre estas tradiciones religiosas. El estudio de las religiones es importante porque las creencias influyen profundamente en la cultura, la ética y la organización social de las comunidades. Para dar inicio con el catolicismo, la rama más grande del cristianismo y una de las religiones con mayor número de creyentes y de seguidores, según es una iglesia católica que sus creencias centrales influyen sobre la fe en un solo Dios y en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son conocidos como la Santísima Trinidad. Los católicos creen que Jesucristo es el Hijo Dios, cuya vida y enseñanza representan el camino hacia la salvación. Asimismo, reconocen la autoridad de la Iglesia Católica como la encabezada por el Papa, que tiene el guía espiritual y doctrinal. Dando comienzo a los rituales espirituales del catolicismo, se originizan en torno a estos sacramentos, que según la tradición católica son signos visibles de la divina gracia o gracia divina. Estos sacramentos son el bautismo, la confirmación, Eucaristía, penitencia o confesión, unión de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio. Uno de los rituales más importantes es la misa, la celebración de la Eucaristía, que se recuerda sobre la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. También existen ciertas tradiciones litúrgicas, como puede ser la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, la Semana Santa, que eso nos recuerda sobre su pasión y su muerte y su resurrección. La moral católica se basa principalmente en los 10 mandamientos, las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios y la doctrina social de la Iglesia. Entre sus valores más destacados se encuentran el amor al prójimo, la solidaridad, el respeto por la dignidad humana, el perdón y la justicia social. La doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, promueve principios como la dignidad de la persona humana, el bien común y la opción preferencial por los pobres. El texto sagrado del catolicismo es la Biblia, compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene los evangelios que narran la vida y enseñanzas de Jesucristo. Además, la Iglesia utiliza documentos doctrinales como el Catecismo de la Iglesia Católica, que resume las enseñanzas oficiales de la Iglesia. En la zona metropolitana de Guadalajara, el catolicismo tiene una presencia histórica muy fuerte. De acuerdo a un censo realizado en 2023, el 89.2% de la población jalisciense profesan esta religión. La ciudad es sede de la Arquidiócesis de Guadalajara, una de las más importantes de México. Uno de los símbolos más representativos es la Catedral Metropolitana de Guadalajara, construida en el siglo XVI y considerada uno de los centros principales de la religión. Además, existen cientos de parroquias, escuelas, hospitales y organizaciones sociales vinculadas a la Iglesia Católica. En la zona metropolitana de Guadalajara, el catolicismo ha tenido una influencia significativa en distintos ámbitos de la vida social. En el ámbito cultural, se refleja en festividades religiosas, expresiones de arte, arquitectura y diversas tradiciones populares, que forman parte de la identidad de la ciudad. En la vida pública, su impacto se observa a través de organizaciones de ayuda social, programas de voluntariado y proyectos comunitarios que buscan apoyar a sectores vulnerables. En el ámbito educativo, destaca la presencia de colegios y universidades de inspiración católica que contribuyen a la formación académica y ética de las personas. Asimismo, en el área de la salud, el catolicismo aporta mediante acompañamiento espiritual en hospitales y el desarrollo de programas de apoyo dirigidos a comunidades en situación de vulnerabilidad. Continuando con nuestra segunda religión es el Islam, que es una religión monoteísta que surgió en el siglo VII en la península arábiga. Su creencia fundamental es que existe únicamente un Dios, el cual es llamado Alá, y que Muhammad fue su último profeta. Las enseñanzas del Islam están organizadas en torno a sus 5 pilares principales, que estos se constituyen por las prácticas esenciales de la fe musulmana. Estos son el Shahada, que es la profesión en torno hacia la fe; Salat, que son la oración de las 5 veces al día; Zakat, que es realizar una caridad obligatoria;
el Swam, que es el ayuno durante el mes del Ramadán, y por último el Hajj, que es la peregrinación a la Meca al menos una vez en tu vida. Ahora, continuando con sus rituales, nos enfocamos en los principales del Islam, que es destacar hacia la oración diaria, ellos realizando una oración 5 veces al día, orientando su cuerpo hacia la Meca. Esta reunión comunitaria se realiza en la mezquita, especialmente los viernes. Ahora, hablando sobre el ayuno durante el mes del Ramadán, simboliza la disciplina espiritual y solidaridad que tenemos con los necesitados. Las principales festividades islámicas incluyen el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, y el Eid al-Adha, que recuerda la obediencia que tenía Abraham hacia Dios. Las normas morales de Islam están basadas en Shaharia, que es el conjunto de principios éticos derivados del Corán, que es conocido como su libro principal, y sus enseñanzas, que son del profeta Muhammad. Entre sus valores principales se encuentran lo que son la justicia, la honestidad, la modestia, la responsabilidad hacia lo social y la generosidad para los necesitados. El texto sagrado principal del Islam es el Corán, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios revelada al profeta Muhammad. Además, existen los hadices, que son narraciones sobre las palabras y acciones del profeta utilizadas para interpretar las enseñanzas del Corán. Ahora, continuando con su presencia en Guadalajara, aunque el Islam es una minoría religiosa en esta ciudad, existen comunidades musulmanas organizadas, existen centros islámicos y espacios de reunión donde los musulmanes realizan actividades religiosas, educativas y culturales. Estas comunidades incluyen tanto migrantes como personas mexicanas que se han convertido a la religión. En cuanto a sus aportes en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque el Islam es una religión minoritaria, su presencia aporta de manera significativa a la diversidad cultural y el diálogo social. En el ámbito cultural, contribuye a visibilizar tradiciones, costumbres y formas de pensar distintas, como la práctica del Ramadán, la gastronomía halal y expresiones culturales vinculadas al mundo islámico. En la vida pública, las comunidades musulmanas participan en espacios de diálogo interreligiosos y actividades educativas que buscan fomentar la comprensión y reducir estereotipos, muchas veces en colaboración con instituciones académicas, como lo es la Universidad de Guadalajara. En el ámbito académico, el Islam ha despertado interés en áreas como estudios culturales, religión y migración, generando investigación y reflexión dentro de la ciudad. Finalmente, en el ámbito social, los valores islámicos como la caridad se reflejan en acciones de apoyo comunitario dentro de sus propias comunidades, promoviendo la solidaridad y la responsabilidad social. Por otro lado, tenemos la religión del budismo, que es una tradición espiritual que se originó en la India hace aproximadamente 2500 años, desde las enseñanzas de Gautama, conocida como Buda. A diferencia de muchas religiones, el budismo no se centra en la creencia de un Dios creador, sino en la comprensión del sufrimiento humano y en el camino para superarlo. Sus enseñanzas fundamentales y principales del budismo se resumen en 4 nobles verdades. La vida incluye sufrimiento, el sufrimiento tiene causas, pero principalmente viene del apego y del deseo. El sufrimiento puede superarse y existe un camino para poder lograrlo. Este camino es conocido como el noble camino octuple, que incluye prácticas de sabiduría, conducta ética y disciplina mental. Continuando también con sus rituales, las prácticas budistas varían según la tradición, el qué tipo de tradiciones usan, mediante la meditación, la recitación de enseñanzas, las ofrendas en templos, la participación en retiros espirituales. Una de las celebridades más importantes es el Vesak, que conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda. Sus normas morales son básicamente los principios conocidos como los 5 preceptos, que estos promueven el no dañar a los seres vivos, no robar, no mentir, evitar conductas sexuales dañinas, evitar intoxicaciones que afecten a la mente. Estos principios buscan desarrollar cualidades como son la compasión, la sabiduría y el autocontrol. Las enseñanzas budistas se encuentran en una colección de textos conocidos como el Tripitaka o Canon Pali, que incluye discursos del Buda, reglas monásticas y enseñanzas filosóficas. También existen otros textos llamados sutras utilizados en diferentes tradiciones budistas. En cuanto a su presencia en Guadalajara, existen centros de práctica budista, principalmente de tradiciones zen y tibetana. Estos centros ofrecen actividades como cursos de meditación, retiros espirituales, charlas filosóficas y programas de bienestar mental.
En la zona metropolitana de Guadalajara, el budismo ha tenido un impacto creciente, especialmente en el ámbito del bienestar y el desarrollo personal. En el ámbito cultural ha introducido prácticas y filosofías provenientes de Asia como la meditación y la atención plena, que han sido adoptadas por diversos sectores de la población. En la vida cotidiana, su influencia se observa en el interés por estilos de vida más conscientes y equilibrados. En el ámbito de la salud, el budismo ha tenido una aportación particularmente relevante, ya que prácticas como la meditación han sido integradas en programas de manejo del estrés, ansiedad y bienestar emocional, incluso en contextos terapéuticos. En el ámbito académico, su estudio ha generado interés en disciplinas como la psicología, la filosofía y las ciencias cognitivas en instituciones como la Universidad de Guadalajara. Además, en la ciudad existen centros de meditación que ofrecen cursos, retiros y espacios de reflexión, contribuyendo al desarrollo personal y espiritual de quienes participan en ellos. A pesar de sus diferencias, estas religiones comparten algunos elementos importantes. Todas buscan el promover los valores éticos y espirituales y promover la información de comunidades que comparten prácticas y creencias. Sin embargo, también presentan diferencias importantes. El catolicismo y el islam son religiones monoteístas, centradas en la relación con un Dios único. Son religiones teocentristas, es decir, que ponen a Dios en el centro. El budismo, en cambio, es una tradición espiritual que se enfoca en el desarrollo personal y la liberación del sufrimiento, más que en la adoración de un Dios. En comparación con el catolicismo y el islam, esta religión se considera antropocéntrica. Esto quiere decir que pone al ser humano en el centro. Además, el budismo ha sido más aceptado en contextos científicos como lo son la psicología y el mindfulness, mientras que las otras dos enfrentan tensiones con ciertos temas específicos o de manera ética. Uno de los aspectos más interesantes al analizar estos sistemas religiosos es la tensión entre la tradición y la modernidad. Muchas de estas religiones surgieron en contextos históricos muy distintos al actual, por lo que algunas de sus normas y prácticas pueden entrar en diálogo o incluso en conflicto con los valores contemporáneos. Por ejemplo, en el catolicismo y en el islam existen debates actuales en torno a temas como los roles de género, la sexualidad o la forma de vida, mientras que en el budismo, aunque suelen percibirse como más adaptables, también enfrenta el reto de integrarse en sociedades modernas sin perder la profundidad de su tradición. Esta tensión no necesariamente es negativa, al contrario, puede ser una oportunidad para que las religiones reflexionen, se reinventen y encuentren nuevas formas de mantenerse vigentes en un mundo en el que constantemente hay cambio. En conclusión, el estudio de distintos sistemas religiosos nos permite comprender mejor la diversidad religiosa presente en la zona metropolitana de Guadalajara. Cada una de estas tradiciones aporta valores, prácticas y perspectivas que influyen en la cultura, la educación, la salud y la convivencia social. Comprender estas religiones también nos permite fomentar el respeto, la tolerancia y el diálogo entre diferentes formas de entender la espiritualidad. Muchas gracias.